Gloria a Dios, qué hermoso por todos los que han ordenado. Es una bendición seguir extendiendo el reino de Dios. Para los que no me conocen, ya me presentó el pastor Santiago Gil Martin. Estamos en Houston, pero somos doblemente del Salvador. Soy del Salvador Jesucristo y soy del país El Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Creo que aquí hay otro salvadoreño. Ahí está el hermano. Doblemente El Salvador también el hermano. Bueno, gloria al Señor. Estamos ya desde el 2001 en Houston, la Iglesia de la Familia de Jesús. Mi esposa, que hoy no me pudo acompañar, les manda saludos a todos. Lo llevamos en nuestro corazón allá en Houston. Siempre estamos orando por la Iglesia de Ríos de Vida, aquí en toda Europa. La verdad que cuando nos vamos conociendo, vamos orando con mejor entendimiento, porque vamos entendiendo las necesidades de cada lugar. Tengo 4 hijos, ya 2 casados, 3 nietos, 2 que todavía no están casados. Como decía el pastor que estaba en la mañana, el pastor Alejandro. Alejandro, ya cuando uno tiene nietos, ya quizás dice, mejor hubiera tenido solo nietos. La verdad que sí, son hermosos los nietos. Esa es otra etapa. No son los hijos, no los regaña uno, no los castiga, nada. Eso es solo disfrutarlos, amén, y cuidarlos. Pero estamos contentos con los nietos también, la iglesia, muy agradecidos también con el llamado que nos ha hecho el Señor ahí en Houston y todo lo que ha hecho hasta este día. Y sé que viene más, amén, así como también viene más aquí. Gloria a Dios. Me encanta el tema que escogieron, el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo. Porque la verdad les voy a decir, si no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que esta noche has venido a empoderarte. Dile al que está a la par, he venido a empoderarme. Pero díselo en serio. No se lo digas por decir, díselo en serio. He venido a empoderarme. Y es bíblico, la palabra de Dios dice que tomemos poder del Señor, que nos fortalezcamos en Él, dice el libro de Efesios, y tomemos poder de Él, amén. Entonces necesitamos empoderarnos siempre del Espíritu Santo, porque las batallas son continuas. A mí me toca ya hablar de esta noche acerca de estar llenos del Espíritu Santo. Y qué importante es hablar de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de eso como cristianos. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Lo que estamos haciendo. Cuando empezamos a alabar, a cantar, dice la palabra, no se emborrachen con vino, sino mejor llénense del Espíritu Santo. Cantando salmos, himnos entre ustedes. O sea, cuando empezamos a cantar, a alabar, hablamos entre nosotros la palabra de Dios, estamos orando, clamando, nos vamos llenando del Espíritu Santo. Pero no quiero hablarte en sí cómo te llenas del Espíritu Santo, porque no es una fórmula, es un corazón dispuesto. Lo que quiero hablarte es para qué sirve estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué te sirve que te enseñe cómo llenarte del Espíritu Santo cuando lo hacemos en cada culto? Cuando dispones tu corazón, el Señor anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. No es al que corre, sino a quien Dios quiere, al que dispone su corazón. Entonces el Señor te va a llenar. Pero ¿para qué sirve que nos estemos llenando continuamente del Espíritu Santo? ¿Para qué sirve que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es tan importante? Y eso es lo que yo quiero enseñarte esta noche. Amén. Vamos a pararnos y vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a leer del verso 14 al 20. Nos paramos por respeto a la palabra de Dios, no para mí, sino que para la palabra del Señor. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos, repito, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice otra versión, o que pensamos o que soñamos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21 y último. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, o sea, por todos los siglos y de los siglos. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Gracias, Señor, te damos por la palabra de esta noche, Señor. Qué importancia es estar llenos de tu plenitud, estar llenos totalmente de ti, Señor. Vivir con esa llenura, Señor. Pero hay un propósito de eso, y háblanos de eso, Señor. Porque es importante que vivamos llenos del poder del Espíritu Santo para poder expandirnos, para poder expandir el reino de los cielos, para poder expandir nuestro ministerio, para poder expandir nuestras vidas espiritualmente. Te pedimos, Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Hay pastores esta noche que necesitan entender esta verdad. Hay ministerios esta noche que necesitan entender esta verdad. Y hay hermanos que tú has llamado, Señor, que tal vez no están todavía desarrollando en su ministerio, pero que tú les vas a llamar en el tiempo oportuno, Señor. Y que necesitan entender la importancia de estar llenos. Porque el mundo es difícil, el mundo es duro. Lo que nos toca enfrentar son situaciones muy, pero muy difíciles. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice el verso 20. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo rogaba por esto. 3 cosas que Pablo dice aquí que rogó. Y una de las cosas importantes que él rogó, que fuéramos fortalecidos en el hombre interior, o sea, dentro de nosotros. Que necesitamos tener esa fortaleza y poder dentro de nosotros. ¿Para qué? Para resistir el ministerio, para resistir nuestro llamado. Porque cuando Dios te llama, vas a tener un enemigo que se va a oponer a tu llamado constantemente. Vas a tener oposición todo el tiempo. Cuando nosotros, no sé si ustedes lo han observado, pero cuando se hacen eventos como lo que estamos ahorita, siempre hay oposición. Siempre el enemigo se levanta. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades en los lugares celestiales. El enemigo no se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque sabe que nos queremos expandir. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ese es el poder que Dios nos ha dado para podernos expandir. Dios quiere que nosotros vivamos continuamente en expansión. Cuando estoy hablando de expansión, no estoy hablando de cosas materiales, porque la palabra es bien clara en eso. La palabra dice que debemos de aprender a tener contentamiento, a conformarnos con lo que tenemos. Cuando estoy hablando de expandirnos es espiritualmente. Y si tú buscas expandirte espiritualmente, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, el principio que te voy a hablar esta mañana es bien poderoso. Quiero que lo recibas, que abras tu corazón, porque esto va a cambiar tu ministerio. Has venido a empoderarte esta noche. Y vas a salir lleno del Espíritu Santo, vas a salir lleno con poder. Porque vas a entender
que Dios ya te dio ese poder para expandirte. Necesitamos mantenernos fortalecidos, llenos de poder, para resistir las presiones del mundo, para resistir los ataques del enemigo, para podernos poner toda la armadura de Dios cuando viene el día malo. Porque si no tienes fuerzas, no vas a poder ni siquiera ponerte las botas del evangelio. Si no tienes fuerzas, no vas a poder ni siquiera levantar el escudo de la fe. Entonces necesitas estar fortalecido, necesitas tener poder dentro de ti para enfrentar al enemigo, para ganar estas batallas. Tenemos un mal, muchos los cristianos. Y siempre que estamos en batalla, siempre decimos, es la voluntad de Dios. Quiero decirte una gran verdad. La voluntad de Dios es que pelees la batalla. Esa es la verdad. Si hay una guerra, es porque Dios quiere que pelees esa batalla. No simple y sencillamente es la voluntad de Dios, Dios es lo que quiere. No, levántate. Por eso dice el apóstol Pablo, ruego para que sean fortalecidos. ¿Cuántos ingenieros hay aquí? ¿Hay algún ingeniero aquí? ¿No hay nadie? Ok. La palabra resiliencia viene del término, es un término de ingeniería. Es una fuerza que se le aplica a un metal, que cuando se le deja de aplicar, el metal puede volver a su posición original, a su estado original. Eso es resiliencia. Para los psicólogos, resiliencia es la presión que puede soportar una persona por a través de un dolor, un sufrimiento, y no descomponerse, sino mantenerse en su estado original. Cuando Pablo dice aquí que seamos fortalecidos en nuestro ser interior con el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Pablo está diciendo que nosotros tenemos una resiliencia divina, que podemos soportar cualquier adversidad. Pero tienes que entender esto. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo para poder soportarlo. Por eso continuamente, diariamente, tienes que estarte llenando con el Espíritu Santo. No es cuando vienen los ataques, es todo el tiempo. Traje estas 2 Coca-Colas. Una ya se la bebieron, lástima. Quiero ver aquí quién está. Ven para acá tú, hermano. Bien, sí, por favor. Démosle un aplauso al hermano. Lo seleccioné a él porque lo vi grande, fuerte. Mire, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo nos hace el mundo? Esta Coca-Cola lo representa a nosotros. Somos nosotros, sin el Espíritu Santo, sin estar llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que la agarres así con tu mano y la apachurres, la aprietes. Mire cómo nos hace el mundo, las presiones del mundo. Ponte para allá para que todos te vean. Sí, así está bien. Mire cómo la dejó así hasta aquí. Ahora dale así con las 2 manos. Así. Wow, está fuerte. Ahora ponla en el suelo. Ahora pateala encima. Fuerte. Wow. Una prensa casi no es nada. Así terminamos muchas veces. Cuando el mundo nos presiona, cuando estamos en una gran opresión, ¿es cierto o no es cierto? Nos sentimos que el mundo nos está apachurrando. Y como cristianos, simple y sencillamente aceptamos esto. Pastores, cuando esto está pasando es porque está bajo ataque. Necesita llenarte del Espíritu Santo, estar lleno del poder del Espíritu Santo. Porque Dios te ha dado el poder para expandirte, pero así no te vas a poder expandir. Necesitas estar lleno. Ahora, vamos a pedirle lo mismo. Esta está llena. Amén. Ahora, agárrala. Ahora te voy a pedir, espérate, me voy a alejar un poquito. Presiónala. Fuerte. Okay.
Dale con las dos manos, una arriba y otra abajo. Fuerte. Fuerte. No, tampoco. Ahora párate en ella. Dale, párate. Nada, ¿verdad? Pásamela. Mire, gracias, hermano. Denle un aplauso al hermano. La misma lata. Una, ¿cómo quedó? Acabada. ¿Quiere que así te deje el enemigo? Si el Señor está pidiendo que seamos llenos del Espíritu Santo, como le dijo a los discípulos, esperen, no se vayan, esperen la promesa. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que cuando Él lo llama a uno, va a haber gran oposición. ¿Y qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Dice, sean fortalecidos en el hombre interior. Porque la presión interna del Espíritu Santo es más grande que la presión externa. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todos los ataques, todas las estrategias que Satanás tenga contra nosotros no nos van a destruir, porque es más grande el que está dentro de nosotros que está el contra nosotros. Amén. Hermano, si no entiendes esto, la importancia, vas a sufrir demasiado. Yo no te estoy diciendo que no vas a pasar problemas en tu ministerio. El Señor Jesucristo dijo, en mí tendrán paz. En el mundo van a tener tribulaciones. El Señor no dijo que no íbamos a tener tribulaciones. Así cuando Dios te llama, yo te llamo, pero vas a tener tribulaciones. Pero en mí vas a tener paz. Pero anímense, cobren ánimo, porque yo ya vencí al mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos al verso 20. Verso poderoso. Ahí mismo en Efesios donde estábamos. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? El poder que actúa en nosotros. ¿Qué verso más poderoso este? ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, decía el pastor Ángel que estaba ministrando aquí? Y yo lo sentí cuando él estaba diciendo esas palabras, que el proyecto que él tenía era un proyecto muy grande. Yo te voy a decir una cosa, cobra ánimo cuando tengas un proyecto grande, porque tu visión tiene que ser más grande que ti mismo. Si tu visión no es más grande que ti, estás en el camino equivocado. ¿Cuántas veces nos sentimos que queremos hacer algo que son miles de dólares o euros acá, pero en la cuenta solo hay $20? Y pensamos que ¿cómo va a ser? Es que tengo ese sueño, pero desistimos porque estamos dependiendo de lo que falta y no de lo que tenemos. Y cuando tú tienes una visión, no tienes que depender de lo que te falta, sino que lo que tienes. Porque lo que tienes es más que suficiente cuando estás lleno del Espíritu Santo. Porque Dios te ha dado el poder para expandirte. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Un bastón nada más, Señor. Pues es más que suficiente. Dios no le dijo que te falta, Dios le dijo que tienes. Amén. Siempre estamos pensando en nuestro sueño. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? No, hermano, piensa que el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Lo que tú tienes es más grande que tu sueño, y Él puede hacer cualquier cosa. Ahora mire, este verso consta de dos partes, pero la mayoría de cristianos solo se refieren a la primera parte. Dios puede hacer las cosas, el poder de Dios es súper sobreabundante, y Él puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que tú puedas pensar, soñar, imaginar o pedir. Pero ahí se quedan.
Pero se olvidan de la segunda parte del verso. Y yo te quiero decir una gran verdad. La primera parte va a ser efectiva si la segunda parte se activa. Porque así lo dice este verso. Dios lo puede hacer mucho más sobreabundantemente de lo que tú puedas pensar, imaginar, porque Dios es poderoso. Pero todo de acuerdo ¿a qué? Al poder que hay en nosotros. Eso significa que si no activas la segunda parte, la primera parte no va a ser efectiva. Eso significa que tus expectativas pueden parar, detener, de recibir de Dios lo que Dios quiere darte. No estoy diciendo que nuestras expectativas limitan el poder de Dios, porque Él es sumamente poderoso y a Dios nadie lo puede limitar. Pero sí limitan que tú puedas recibir lo que Dios te quiera dar, porque todo es de acuerdo al poder que hay en nosotros. Entonces, cuando tú entiendes que necesitas estar lleno del Espíritu Santo y que el Señor está contigo y Él está dentro de ti, ¿quién es contra ti?, dice el apóstol Pablo. Pero muchos entienden esa parte, pero no actúan, no se activan. Y un sueño sin acción es un sueño nada más. Necesitas dar pasos, necesitas seguir adelante, caminando. Quiero llevarte a un pasaje en el libro de Mateos, capítulo 14. Este es el milagro de la multiplicación de los panes. Yo sé que todos lo conocen. Ahora quiero que lo miremos. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino solo 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Wow. Si usted va a las Biblias que traen subtítulos, todas dicen la multiplicación de los panes. En esa parte, Jesús alimenta 5,000. ¿Sí o no? Pero cuando vemos detalladamente la descripción de este pasaje, nos damos cuenta que no se debería llamar así, sino que Jesús alimentando a 5,000 a través de sus discípulos. ¿Por qué? Porque realmente el milagro Jesús lo hizo para sus 12 discípulos, no para los 5,000. Cuando el Señor Jesucristo les llamó, cuando el Señor Jesucristo les dijo: vengan, denle ustedes de comer, ¿qué le estaba haciendo entender ellos? Denle de comer. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Sencillo, que le diera de comer. ¿Sí o no? ¿Sabe que la Biblia no es complicada? Hay hermanos que quieren buscar revelación bien complicada. Denle de comer significa denle de comer. Si el Señor te dice sana a los enfermos, ¿qué significa? Sana a los enfermos. Si el Señor te dice libera a los endemoniados, ¿qué significa?
que liberes a los endemoniados. Eso significa que Dios quiere obrar a través de ti. Por eso el Señor les dijo a tus discípulos: no se vayan, esperen la promesa, porque recibirán poder. Eso significa que el ministerio que el Señor nos da, la obra que el Señor nos llama, es Él quien va a hacer todas las cosas, porque para Él es la honra y la gloria. Nosotros somos solo instrumentos del Señor. Los discípulos no sabían qué hacer. Los discípulos se acercaron a Jesús y se pensaron por un momento: wow, tienen de comer. ¿Y qué es lo primero que pensaron? ¿Qué tenemos? Cuando tú tienes un sentir y el Señor te dice: haz esto, quiero que extiendas tu iglesia, que extiendas la iglesia, quiero que hagas esto, que hagas aquello, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué tenemos? Si solo tenemos, Señor, 5 panes y 2 peces. Solamente, Señor, es nuestra cena. Es más, si lo das, hasta vos te vas a quedar sin comer, Señor. Porque primero pensaron en sus vientres, en su estómago, en que iban a soltar. Y lo primero que nosotros pensamos, porque las emociones nos ganan: si hago eso, me voy a quedar hasta sin la casa. Si hago aquello, me voy a quedar sin lo otro. Pero cuando te llenas del Espíritu Santo, el Señor te ha dado el poder para expandirte. Dios no quiere que te quedes allí. Va a haber dificultad. Una ocasión, cuando yo estaba pequeño, me llevaron al circo. Primera vez que yo iba al circo. Y me quedé boca abierta. No cuando los payasos salieron, eso me reía. Pero cuando salieron los trapecistas. Y me gustaba ver los trapecistas cuando se estaban meciendo. Pero se ha fijado que los trapecistas se empiezan a mecer, se mecen, y de repente viene otro trapecio aquí. Y ellos tienen que soltar este trapecio y agarrar el otro trapecio y pasar para el otro lado. Y es la única manera que pueden llegar al otro lado. Pues eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros nos quedamos en este trapecio y nunca nos soltamos de este trapecio, y estamos todo el tiempo en este trapecio, y aunque venga el otro solo lo vemos y nos da miedo, que si lo soltamos nos vamos a caer. Pero el Señor lo puede hacer mucho más sobreabundantemente de lo que tú puedas pensar o pedir, porque Él es sumamente poderoso. Pero todo de acuerdo al poder que hay en ti. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se vayan, espérenlo, porque recibirán poder. La palabra poder allí, una de las traducciones también es coraje. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que la arrebatan? Los violentos. La traducción original es los corajudos. En otras palabras, si no tienes coraje, ¿de qué te sirve la unción? Si no tienes coraje, ¿de qué te sirve el llamado? Necesitas coraje para hacer cosas que otros no harían, pero vos sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer más sobreabundantemente. Los discípulos, después de que discutieron con el Señor, bueno, no les quedó otra opción que traer los panes y los peces. Y dijeron: se nos fue la cena. Y se la dieron al Señor. Mire lo que dice la palabra que pasó. Dice el verso 16. Perdón, el 17. Él les dijo: tráemelo acá. Se lo llevaron. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. No dice que los multiplicó. O sea, si partirlo es una multiplicación, está bien, pero es una multiplicación simple y sencillamente humana. No es una multiplicación divina en ese momento. Claro, el milagro lo hace Dios, no nosotros. Yo decía el martes que les predicaba el poder de la conexión, y hablaba de estar conectados a Jesús. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es el árbol, nosotros somos las ramas.
Y conectados al Señor vamos a producir frutos. Y Él nos va a limpiar y vamos a producir más frutos. Pero en cierto momento nosotros nos desconectamos del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a ver más los frutos que la importancia de estar conectados con el Señor. Porque creemos que producimos los frutos porque nosotros somos buenos. Y no entendemos que producimos frutos porque estamos conectados al único que puede producir todo en nuestras vidas. Él es el que hace los milagros. Entonces me imagino que cuando le partió los panes y le dio a cada uno, bueno, en Israel los panes son un poco grandecitos, y le ha dado tal vez unos cuantos pancitos cortados a Pedro y a cada uno, un pedazo de pescado a cada uno, y han de haber pensado, wow, los había repartido en grupos de 50, pero ellos hicieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y entonces, cuando ellos empezaron a partir, a dar, entonces empezaron ¿a qué? A multiplicar. O sea, lo hizo a través de sus discípulos. El milagro lo hace Jesús, pero a través de nosotros. Cuando nosotros sanamos a las personas, no somos nosotros los que estamos sanando a la persona, es Jesús quien la está sanando por medio del poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Amén. Y dice que después de eso terminó el milagro y ya se fueron. No. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. ¿Qué significa eso? Porque el milagro no era para los 5,000, el milagro era para los 12. ¿Sabe que hay muchas veces tú tienes que entender que Jesús te está usando y el milagro no lo está haciendo para la persona, sino para que tú veas el poder de Dios y cómo Dios te puede usar y cómo Dios te puede expandir? Porque el poder de Dios ya está en tu vida. Amén. Entiéndelo. Nunca se me olvida, creo que ya lo conté una vez aquí, la primera vez que el Señor me usó sanando a una persona. Wow, yo me quedé boca abierta. Pero fue algo sorprendente. Luego, en una iglesia que me invitaron a predicar, me llevaron un niño que no podía caminar. Y cuando yo oré por ese niño, caminó. Con una pierna no podía caminar. Y cuando oré por el niño, la pierna se le enderezó y empezó a caminar. Después, en el siguiente vez que yo fui, me contó el hermano, el papá se acercó a mí y me dice: le quiero dar un testimonio. Usted oró por mi hijo la última vez que estuvo acá y mi hijo fue sano. Sí, me recuerdo de él. Y quiero decirle algo. Mi hijo le faltaba un hueso. No tenía un hueso. Pero esa vez que usted oró, Dios puso el hueso en él. Amén. Pero no somos... Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo a Él, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Pero no soy yo. Nosotros solamente debemos dejarnos usar por el Señor. Si queremos entender cómo expandirnos, tenemos que ver todos los milagros, todas las cosas que el Señor Jesucristo hacía con sus discípulos, porque todo lo que Él hizo con sus discípulos fue enseñarles a expandirse. Eso es lo que hizo cuando estaba en la multiplicación. Por eso cuando ellos le dijeron: despídelos, que vayan a buscar donde comer, Él les dijo: no tienen necesidad de irse, porque yo te voy a usar a ti. Yo voy a hacer un milagro a través de tu vida. Yo voy a cambiar esta situación a través de tu vida. Dios te está diciendo esta mañana, esta noche, eso en tu corazón. Dios te va a usar, déjate usar por el Señor. Pero tienes que dar pasos de fe. No solamente decirle: Señor, sí, úsame. No, da el primer paso y el mar rojo se va a abrir. Amén. Mire lo que dice allí en el libro de Mateos. Ya vamos a regresar otra vez aquí donde estamos. Mañana vamos a ver este pasaje otra vez, pero lo quiero resaltar para que veas cómo lo dice claramente en Mateos capítulo 10, versos 7 y 8. Dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice: y yo voy a sanar a los enfermos, y yo voy a limpiar a los leprosos, y yo voy a resucitar a los muertos, y yo voy a echar fuera demonios. Ustedes solo oren y yo voy a hacer todo.
Eso es lo que dice, ¿verdad? No, no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resucitan muertos, echa fuera demonios, porque de gracia recibiste, de gracia vas a tener que dar. La misma palabra que les dijo cuando multiplicó los panes: denle ustedes de comer. Lo mismo el Señor te está diciendo: sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos. Mañana te voy a enseñar cómo ministrar el poder del Espíritu Santo, porque muchos cristianos, muchos pastores no saben cómo ministrar al Espíritu Santo, porque no entienden que claramente el Señor nos está pidiendo a nosotros que nosotros lo hagamos. Amén. Regresemos a Mateo 14, verso 23 y 31. Dice el verso 23: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, lo estoy leyendo en la NBI. Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Justamente después de haber hecho el milagro de la alimentación de los 5,000, que realmente era el milagro para los 12, y los 12 alimentando a los 5,000, que realmente eran mucho más de 5,000, porque solo está hablando de los hombres, pero habían niños y habían mujeres allí. Pero acabado de pasar eso, mire lo que el Señor les dice: vayan al otro lado del lago, al otro lado del mar. Te voy a hacer una pregunta: ¿acaso Jesús no sabía lo que iba a pasar? Claro, Él era profeta y Él es Dios. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y entonces, ¿por qué los estaba mandando al otro lado? Porque quería que se expandieran. Cuando yo estaba estudiando para piloto, yo fui piloto militar. Cuando yo estaba estudiando para piloto, las primeras horas te entrenan cómo despegar y aterrizar el avión. Yo sabía en mi interior que hubo un momento el instructor que iba a la par mía me iba a decir: andate. Pero no sabía en qué momento iba a ser. Y de repente salimos, despegamos, una tras otra, aterrizando y despegando. Y cuando de repente aterrizo, me dice él: para aquí. Abrió la puerta del avión. Bye bye, me dijo. No me quedé yo solo ahí en el avión. Claro, yo ya lo podía aterrizar, yo ya lo podía despegar. Para mí no era problema, pero estando él sentado allí, sentía confianza que él estaba allí conmigo. Cualquier cosa, él me lo quitaba y me lo agarraba. Pero ya yo solo. ¿Ah? Bueno, si estoy contando aquí el cuento porque despegué y aterricé, ¿va? Pero ¿saben qué pasó? Es lo mismo que Jesús hizo. Vaya, ya aprendieron a hacer milagros. Hoy yo quiero que vuelen solo, les dijo. Lo mandó a cruzar el lago. Has estado tanto tiempo leyendo mi palabra, has estado tanto tiempo y no han sanado a nadie, no han liberado a nadie, no has hecho ni un milagro teniendo el poder mío dentro de ti. Hay veces Dios nos tiene que mover el piso. Y lo mandó a que cruzara el lago. Dice que pasaron toda la noche batallando y que las olas eran picadas, altísimas, y ya estaban por dar vuelta. Y en la madrugada les aparece caminando Jesús.
Se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué solo Pedro le dijo yo quiero caminar? Porque era violento. ¿Sabes? La persona violenta no piensa lo que va a hacer. Pedro, hasta que ya estaba caminando, vio las olas. Hasta que ya estaba en las olas, dijo, wow, esto estaba acá. ¿Ah? Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y los otros 11 por qué no le dijeron a Jesús que querían caminar? ¿Sabes por qué? Primero voy a ver cómo le va a este. Si le va bien, entonces yo le voy a decir a Jesús. ¿Sí o no? Ahora te voy a decir una cosa. ¿Quién estaba más seguro? ¿Pedro cerca de Jesús o los que estaban a la barca y la barca podía dar vuelta? Los que estaban más cerca de Jesús. Hay veces no queremos dar pasos de fe porque nos sentimos seguros mejor en la barca, aunque la barca se esté hundiendo. Hello. Yo sé que le estoy hablando más de alguno. Aunque la barca esté ya dando vueltas, aunque veamos que Pedro está caminando sobre las aguas, aunque veamos que el Señor lo saca aquí, no gritamos nada, no decimos Señor yo también salgo o me tiro al agua. ¿Por qué? Porque no entendemos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Continuamente. Continuamente. Alábale al Señor. Hay veces vas a parecer loco. Yo tengo un pastor amigo que llega de Malasia, muy amigo mío. Es un hermano hermoso. La primera vez que llegó yo creí que estaba loco. No, yo dije, este está zafado de veras. Mi hijo estaba durmiendo el cuarto a la par de él. Bueno, mis dos hijos, porque uno le dio el cuarto. Y se levantaron, papá, no nos deja dormir. Y eso les digo, toda la noche pasa orando. Gloria a Dios, empiecen a orar con él, les dije. Lo llevo en el carro, vamos en el carro y va hablando en lenguas. Todo el tiempo. Y habla perfectamente inglés, porque en Malasia hablan inglés. Y le hablo yo y le pregunto una pregunta, me contesta y sigue hablando en lenguas. Sigue hablando en lenguas. Bueno, en el tercer viaje que hizo, yo tengo un hermano especial, siempre hay especialitos. Aquí en la China. Pero este hermano, bueno, es bien especial. Y le hace una pregunta. Doctor Tío, le digo, yo quiero cambiar. Quiero ser diferente, ya no quiero ser igual. Tengo problemas con los hermanos y esto y aquello y aquello. ¿Qué tengo que hacer? Llénate del Espíritu Santo, le digo. Lleno del Espíritu Santo, sí. Solo eso, sí, solo eso tienes que hacer. Llénate del Espíritu Santo. Se fue. ¿Sabe que la unción pudre todo yugo? Amén. La unción pudre todo yugo, hermano. Manténgase lleno del Espíritu Santo y usted no se va a enfermar. Manténgase lleno del Espíritu Santo y usted no se va a enojar. En su vida va a haber gozo. Manténgase lleno del Espíritu Santo y los problemas usted los va a bendecir al Señor porque sabe que Dios los ha permitido porque lo está expandiendo. La oposición es solo porque Dios quiere que usted se expanda para que siga adelante. Pedro le pidió al Señor Jesús caminar sobre las aguas. Y a veces digo, ¿qué quería Pedro? Curioso tal vez. Quiero ver cómo camina sobre las aguas Jesús. Tal vez era curioso, ¿sí o no? O digamos que no era curioso, sino que él realmente tenía sed, realmente tenía hambre de poder hacer lo que el Señor hacía. Y él le dijo, yo también quiero caminar. Y el Señor le dijo, camina. ¿Por qué esperó la palabra del Señor? Para caminar.
Si el Señor quería que caminaran sobre las aguas, eso es lo que el Señor quería. No que solamente caminara Pedro, que caminaran todos sobre las aguas. Porque el Señor quiere darnos a entender que estando con Él vamos a caminar sobre cualquier agua, sobre cualquier problema, sobre cualquier situación. Pero muchas veces nosotros queremos hacer lo que Jesús hace, pero sin fe. Como Pedro. Porque Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando se hundió, ¿qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. O sea que no tenía fe. Lo hizo temporalmente, pero sin fe. Wow. Qué importante es que te mantengas lleno del Espíritu Santo. Vamos al último pasaje y con ese termino. Un pasaje muy revelador. Ya me lo quitaron de aquí. Gloria a Dios. Dice Hechos capítulo 1, verso 8. No, aquí está. Me iba a saltar este. Efesios capítulo 1, verso 18 al 20. Dice este pasaje, mire: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo entre los muertos? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. ¿Cómo Dios quiere que nos fortalezcamos? Por medio del Espíritu Santo. O sea, todo lo hace el Espíritu Santo. Tenemos que depender y entender que el Espíritu Santo lo necesitamos, que sea activado en nuestras vidas. Hay muchas personas que dicen: es que tienes que usar al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo usted no lo puede usar. Déjese usar por el Espíritu Santo. Déjese usar por el Espíritu Santo. Y dice este pasaje: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué? Todos nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí o no? Físicos. Tenemos tacto, olfato, ver, oír, gusto. Los mismos 5 sentidos que tenemos físicos, los mismos 5 sentidos tenemos espirituales. Hay personas que tienen desarrollado más espiritualmente el sentido del olfato, por ejemplo. Pueden oler y oler los demonios, oler cosas malas. Hay personas que tienen desarrollado el sentido del oír, pueden oírlos. Los espíritus. Cuando está hablando espíritu, está hablando espíritus, tanto el Espíritu Santo como también a los demonios. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en los últimos tiempos van a haber espíritus que les van a hablar, que los van a engañar. Hay que tener mucho cuidado, porque aunque usted los puede escuchar, no significa que sea Dios quien le está hablando muchas veces. Pero cuando habla de la vista, me impresionó. ¿Por qué? Porque este pasaje lo había leído muchas veces, y cuando estaba preparando esta prédica, vino algo dentro de mí, me empezó a tocar en mi corazón. Y wow, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando está hablando de oír, está hablando oír espiritualmente también. Porque usted puede oír físicamente y no entenderlo, pero cuando usted oye espiritualmente, ayudado con el Espíritu, porque esta palabra sin el Espíritu solo es una filosofía más. Pero cuando usted se apoya en el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, entonces la palabra se va haciendo rema en usted y va creciendo la fe en usted. Pero aquí está hablando de que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos.
¿Sabe por qué? Porque está hablando del poder de Dios. El que lo resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo que actúa dentro de nosotros, aquellos que creemos en Él. Cuando usted empieza a ver la manifestación del Espíritu Santo en su vida, cuando usted empieza a ver cómo el Señor lo usa, Dios le está permitiendo ver esas cosas para que sus ojos sean abiertos del entendimiento, que Dios lo está usando, que Dios le ha dado esos dones, que Dios lo quiere usar para que se expanda el reino de los cielos, para que se expanda espiritualmente su vida. Pero muchos hermanos les da miedo y no quieren saltar la barca. Les da miedo. Es tiempo que salten la barca, porque el Señor te quiere usar. Empodérate esta noche. Dile gracias a Jesús. Amén. Pasen los músicos, por favor. En una ocasión, que me tocó orar por una persona, y era un problema bastante grande de enfermedad. Y el problema es que muchas veces nosotros razonamos. Y cuando la hermana me dijo, ore por favor, hermano, ¿cuál es tu problema? Le digo, tengo un cáncer y es terminal. ¿Sabe qué? Empecé a pasar en mi mente, a darle el consejo. Pensé yo, decirle a la hermana, no se preocupe, le vamos a ayudar al funeral. Es duro, la mente empieza a trabajar, pero me quedé callado. Hay una lucha dentro de nosotros. Cuando vamos a orar por los enfermos, cuando vamos a orar por los endemoniados, cuando oramos por un milagro, empieza una lucha. Y la lucha se vuelve fuerte. Ahora tú decides a quién oírle: o a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, o a tu mente carnal. Tú decides. Si andas en la carne, te voy a decir a quién le vas a escuchar más. ¿A quién? Al hombre carnal. Pero si andas en el Espíritu, por eso el apóstol Pablo dice, fortalezcanse en el hombre interior. ¿A quién crees que le vas a escuchar más? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y estar lleno de poder no te hace imprudente, porque muchos confunden eso. El Espíritu Santo me está diciendo esto y tengo que hacer esto. El estar lleno del poder te hace sabio, te hace prudente, poderoso en el Señor. Tú esperas en el tiempo de Dios. Tú haces las cosas en el tiempo de Dios y bajo sujeción en el Señor. Porque si no, es otro espíritu que te está hablando también. Que hagas algo que Dios no te ha dicho que hagas. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, te sometes al Señor y haces la voluntad de Dios. Amén. Hace 3 semanas me invitaron a predicar a una iglesia súper grandísima. Y cuando me tocó ministrar, me bajo a orar y yo me gusta poner manos, y le puse manos a una señora como de unos 85 años, y nadie la estaba cargando, nadie estaba atrás, y ¡pum!, cayó de un solo. Wow, dije, así se quebró, dije yo. Vine yo, me fui otra vez para arriba, porque fue bien fea la caída. Me subí y al ratito la veo otra vez parada. Wow, qué milagro, dije. Me pasó el sudor.
Y vengo y me acerco a la hermana. Estaba llena el frente. Y le digo: hermana, ¿cuál es tu problema? Una señora como 85 años. Me dice: llorando, no aguanto mis rodillas. Mi madre, estando yo allí, me había dicho esa semana que quería operarse la rodilla. Ya la operaron una. Entonces le identifiqué con mi madre y me dio compasión. ¿Sabe qué tuvo Jesús de la multitud? Compasión. Si no tienes compasión, el Espíritu Santo no se va a mover. La primera llave para que el Espíritu Santo se mueve es compasión. Y la compasión es amor en acción. Y entonces cuando yo oí que me dijo eso, le impuse manos. Y solo le puse manos y empezó a saltar. Y saltaba y saltaba y saltaba. Y dijo: bueno, y no dijo que estaba mala de las piernas, pues. Y al ratito empezó a correr por todo eso. Una señora de 85 años. Y yo me quedé: wow. Y toda la iglesia empezó a aplaudir. Eso es lo que hace el Señor. Más allá de lo que tú puedas imaginar o pensar. No podía ni pararse casi. No podía casi ni caminar. Pero bajo el fuego del Espíritu Santo estaba saltando y después corriendo. Y ahí tienen cámaras de televisión, lo estaban pasando en vivo. Todo el mundo lo estaba viendo. Todo el mundo. Quiero decirte algo. El mejor guerrero de Dios es aquel que está invisible. Si tú no eres invisible, te voy a decir: no pelees esas batallas. Porque cuando uno es invisible, el enemigo no lo puede ver a uno. El enemigo no puede atacar tus hijos, no puede atacar tu matrimonio, no puede atacar nada porque estás invisible. Yo fui militar. Usted no puede pelear a un enemigo que no ve. Tiene que verlo para atacarlo o saber dónde está. Pablo dijo: menguo yo para que crezca el Señor. Mire, me bajé, me fui calladito. Porque esto es para la honra y la gloria del Señor. Hay que dar testimonio, sí, pero que lo de ella. Yo lo estoy contando aquí para edificarte nada más. Para que entiendas que hay poder en el Señor. En una ocasión le dije a un hermano: hermano, dame el video de este milagro que hicimos. Que el Señor hizo. En la noche el Espíritu Santo no me dejaba. Ya no estás menguando, me dijo. Tienes que ser invisible. Pedí perdón al Señor. Porque esto es para la gloria del Señor. Amén. Y yo estoy seguro que así como me usa a mí, Dios te puede usar a vos y mucho más todavía allá. Y en este continente, en Europa, hay necesidad del poder de Dios. Hay necesidad de la palabra. Claro que sí. Hay dos cosas, y mañana lo voy a enseñar. Tenemos que predicar la palabra de Dios, pero tenemos que manifestar el poder de Dios también. El evangelio no consiste de una cosa nada más. La iglesia solo se queda en la primera parte. Por eso me agradó el tema que me dio el pastor Santiago y el Martín. Y lo felicito, pastor. Porque eso es lo que la iglesia tiene que buscar. El poder del Espíritu Santo. Amén. Y cuando la gente empiece a ser sanada, cuando la gente empiece a ser liberada, cuando la gente empiece a recibir su milagro. Porque señales y prodigios van a haber a montón cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo. La iglesia se va a llenar. Déjate usar por el Espíritu Santo. Vamos a pararnos y alabar al Señor.